Buen día chicos, a una clase más de razonamiento matemático con el licenciado Jonathan Payelarico. Espero que disfrutes conmigo la sesión de hoy día. El día de hoy comenzaremos con el tema de planteo de ecuaciones, en el cual tenemos que aprender a transformar el lenguaje común, es decir, lo que las personas hablan, al lenguaje simbólico, es decir, ecuaciones. Antes de comenzar la clase, léete esta pequeña frase, ¿sí? Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si tú no quieres, nada puedo hacer por ti. Comencemos. Primero, como concepto general, plantear una ecuación consiste en transformar el lenguaje común que te estaba mencionando al lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. A ver, sigamos. Enunciados básicos. Hay enunciados que nos van a ayudar a formar otros enunciados. Por ejemplo, estos son algunos que nos van a ayudar bastante, ¿no? Profesor, ¿cuáles? A ver, mira. El equivale, la palabra es, la palabra tanto como, para nosotros se van a significar una igualdad. La palabra de o del, para nosotros va a significar multiplicación. Y la palabra aumentar, agregar, parece muy básico, pero es suma. Y la palabra quitar, disminuir es resta. Con estos conceptos básicos podemos formar otros posibles enunciados. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Mira, si a ti te piden un número, nosotros podemos representar un número mediante una letra. Profesor, ¿por qué mediante una letra y no escojo un número que conozco? Porque ese es el problema, no conoces el número. Algunas personas colocan n, otras personas, como los alumnos, siempre colocan x, y personas tal vez por ahí mayores utilizan letras como a, b, c, ¿no? Es cosa de cada uno, pero todas representan lo mismo, tenés en cuenta. Otro enunciado que te puede venir es este, el doble de un número, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a transformar? Usando tus conceptos básicos. Mira, el doble significa, o vamos a representarlo por el 2. La palabra de significa multiplicar, ¿no es cierto? Y un número, en este caso había escogido n, sería 2 por n. Pero esto de acá de manera simplificada lo podemos expresar así, 2n, ¿sí? O en el mejor de los casos, algunas personas, en vez de colocar este procedimiento, este por, colocan paréntesis, o sea, así mira, el doble ¿de qué? ¿De qué? De un número, y ahí está el número, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que algunas veces vienen enunciados más elaborados, como por ejemplo, el doble de un número disminuido en 8. En este caso lo vamos a resolver de esta forma, ¿sí? Recuerda, el doble representa el 2, vamos a colocar con paréntesis, ¿el doble de qué, profesor? De un número disminuido en 8. Eso sería mi número n menos 8, ¿cierto? Ese es un enunciado más elaborado. También en algunas ocasiones tendremos signos, ¿no es cierto?, de puntuación, por ejemplo la coma. Recuerda que la coma en lenguaje significa hacer una pausa, pero en matemática la coma significa separación. Entonces, al decirnos el triple de un número, coma, aumentado en 7, yo no podría hacer lo mismo que he hecho acá. ¿Por qué, profesor? Porque esto nos indica que yo debo separar el triple de un número y aparte aumentado en 7. Entonces, profesor, ¿cómo sería? Primero, el triple de un número, ¿no es cierto? El triple de un número. Ahora, aumentado en 7, más 7. ¿Listo? Entonces, ese vendría a ser la diferencia cuando no te viene la coma y cuando sí te viene la coma. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, hay un enunciado, ¿de acuerdo? Que aunque no es la palabra de, también implica multiplicación. A ver, el enunciado es 2 veces un número. ¿Qué significa 2 veces un número? 2 veces un número significa que tú debes sumar un número 2 veces, ¿de acuerdo? Pero si tú sumas un número 2 veces, eso implica que te quedaría 2 veces el número, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, profesor, la palabra veces, ¿no es cierto? Aunque no es de o del, también significa multiplicación, ¿de acuerdo? 2, ¿no es cierto?
veces un número. 2 por un número. Eso sería 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero hay un pequeño detalle. Este enunciado tiene una variación. Por ejemplo, en algunas ocasiones te van a decir 2 veces más un número. Profesor, ¿cómo sería 2 veces más un número? En ese caso, este enunciado quiere decir que a un número, yo le voy a sumar 2 veces el mismo número. Por eso dice 2 veces más un número. Pero si te das cuenta, esto sería 3x. Es decir, que cuando tú leas 2 veces más, ¿no es cierto? Eso significa también multiplicar, pero no multiplicar por 2, sino multiplicarle por el 2 más una vez más. O sea, multiplicar por 3, ¿de acuerdo? Entonces, si te viene 2 veces, eso implica multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Y si te viene 2 veces más, eso implica multiplicar por 3. Ya te expliqué por qué es uno más, ¿cierto? Hay un enunciado similar, pero que no es igual. 2 más que un número. Date cuenta que aquí no está la palabra veces, así que yo no puedo aplicar lo que aprendí aquí y aquí. Profesor, ¿cómo sería? Lo vamos a hacer de manera literal, mira. 2, ¿no es cierto? Más que un número. Eso sería 2 más n. Eso es 2 más que un número, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el siguiente que nos dice el exceso de un número sobre 8. A ver, mira. La palabra exceso significa que un número tiene que ser mayor que otro en cierta cantidad. Por ejemplo, si yo digo Mario excede en 5 años a María. ¿Eso qué quiere decir? Que Mario tiene que ser mayor por 5 años que María. Si María tuviera 10, Mario debe tener 5 años más, o sea, 15. ¿De acuerdo? Ten en cuenta esa parte. Pero en razonamiento matemático, la palabra exceso, la mayoría de personas lo asemeja con el signo menos. ¿De acuerdo? Pero no es así, ¿eh? Es una pequeña equivalencia, pero la puedes usar de maneras distintas. ¿De acuerdo? En este caso yo lo voy a tomar como menos, pero ten en cuenta que exceso significa que una cantidad es mayor que otra en cierto número de unidades. ¿Sí? A ver, empecemos. El exceso, recuerda que el exceso es menos. De un número sobre 8. Ah, profesor, el exceso del número, ahí está el número n, sobre 8. Entonces acá iría el 8. ¿De acuerdo? Entonces mira de nuevo, ¿ah? ¿Sí? De nuevo. El exceso menos del número n sobre 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente, mira. Hay un enunciado, ¿de acuerdo? Que es diferente al anterior, pero que aunque no lo creas, es lo mismo. 8 es excedido por un número. En ese caso, profesor, ¿cómo sería? Primero sería el 8 es excedido por un número. O sea, de manera al revés, pero al final de cuentas es lo mismo. Ahora hay otro enunciado que también significa lo mismo. ¿Cuál es, profesor? Restamos 8 de un número. Este sería el número, ¿no es cierto? Y yo le voy a restar 8. Yo voy a restar 8 de este número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos tres enunciados, aunque parecen diferentes, significan lo mismo. ¿De acuerdo? Hay excepciones así, hay casos así. Muy bien, muchachos, ahora comencemos con problemas aplicativos. Vamos a hacer 5 ejemplos. Es que espero que te den una base para que puedas realizar tú solo la práctica y la tarea, ¿no es cierto? A ver, vamos a comenzar. El ejemplo número 1 nos dice 3 números impares consecutivos suman 81. ¿Cuál es el mayor de los números? A ver, profesor, no hemos hecho números impares, pero no te preocupes, podemos sacar conclusiones, mira. Vamos a darle solución al problema. Pero antes vamos a analizar estos 3 números impares, ¿ya? Pregunta, ¿son consecutivos? Sí. Luego del 1, el impar que sigue es el 3. Luego del 3, el impar que sigue es el 5. Son consecutivos impares. Ahora, date cuenta que siempre los consecutivos impares, mira, ¿cuántas unidades hay del 1 al 3? O sea, ¿cuánto ha avanzado? 2.
¿Cuánto has avanzado del 3 al 5? 2. ¿Qué quiere decir, profesor, eso? Que para que los números impares sean consecutivos, tienen que llevarse 2 unidades, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mira. Al primer número de mis impares, yo le voy a colocar X, porque no sé cuál es el impar que me dice el problema. El siguiente impar debería ser 2 unidades mayor que este, sería X más 2. Y el siguiente tendría que ser 2 unidades mayor que este, X más 4. Ahora el problema te dice que estos tres números impares tienen que sumar 81. Planteemos la ecuación. Ahora recuerda la poderosa ley de signos, ¿no? Si había un más delante de un paréntesis, ¿qué ocurría? Profesor, los paréntesis tienen que desaparecer. Correcto, hijo. Ahora, si resolvemos esta ecuación, vamos a sumar las x con las x y vamos a despejar el 2 y el 4 para este lado. ¿Cierto o no cierto? Nos quedaría más o menos esta expresión. El 6 pasaría restando, nos queda esta expresión. Y entre 3 aquí y entre 3 aquí nos quedaría que x vale 25. Pero recuerda, siempre tienes que leer la pregunta. ¿Cuál es el mayor de los números? A ver, ¿el mayor de los números será este número de acá 25? No. ¿Será 27? No. ¿Será 29? Sí, correcto. El mayor de los números es 29. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué dice que es 25? Hijo, este es 25. Este sería 25 más 2, 27. Y este sería 25 más 4, 29. ¿Ya? Ejemplo 2. ¿Cuál es el número cuyo triple es igual a su doble aumentado en 29? A ver, vamos a comenzar. Primero vamos a pensar en un número, que generalmente tú como alumno has pensado en X, ¿cierto? Ahora lo que nos dice es que el triple, ¿no? Cuyo triple de ese número es igual, ¿no es cierto? Es igual a su doble, aumentado en 23, ¿listo? Ahora que ya planteaste la ecuación, tienes que despejar x, ¿no es cierto? Las x a un lado y los números de un lado. Esta diferencia nos da como resultado x y x vale 23. A ti te pedían cuál es el número. Tu número, recuerda, era x y x vale 23. Por lo tanto, tu respuesta sería que el número pedido es 23, ¿no es cierto? Vamos con problemas más interesantes. A ver, nos dice, dos números que suman 36 son tales que uno es el doble del otro. Determina la mitad del menor número. A ver, generalmente las personas, mejor dicho, los alumnos, ¿ya? Cuando resuelven una ecuación, lo que hacen es, a rajatabla, ¿ya? Empiezan a plantear ecuaciones como van leyendo. Pero no es recomendable que aprendas esa manera de resolver. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos un enunciado, ¿sí? Aprendemos qué es lo que nos conviene y luego aplicamos. ¿De acuerdo? Entonces yo te recomendaría siempre terminar de leer el enunciado y ver qué te conviene. ¿Listo? En este caso, nos dice que dos números suman 36, pero que uno es el doble del otro. Entonces yo no voy a empezar colocando dos números que suman 36. Yo voy a empezar colocando esos números que son tales que uno es el doble del otro. A ver, vamos a empezar, mira. Vamos a suponer que el primer número que he escogido yo es x. Y el otro número, o sea, el segundo número, tiene que ser el doble del otro. O sea, si este es x, el doble de este sería 2x. ¿Listo? Ahora, sí voy a utilizar esto que me decía, que estos dos números suman 36, ¿cierto? Ahora, si yo resuelvo esta ecuación, esta suma, mejor dicho, me quedaría 3x igual a 36. Entre 3 aquí, me quedaría que x vale 12. Pero ojo, a ti no te pide hallar el primer número, ni el segundo número. ¿A ti qué te dice? Determina la mitad del menor número. ¿Quién es el menor número? X, que vale 12, o 2x, que vale 24. Profesor, 12. ¿Y a ti qué te están viendo? La mitad del menor. Si el menor es 12, ¿cuánto es la mitad de 12? La mitad de 12 es 6, ¿no es cierto? Esa sería nuestra respuesta al problema número 3. Sigamos con el problema 4. La mitad de mi edad aumentado en su triple es igual a 42. ¿Cuál es mi edad? Muchas veces cuando trabajamos planteo de ecuaciones aparecen fracciones.
Cuando tengas fracciones o aparezcan fracciones, lo que hay que hacer es buscar un número, ¿ya?, que cumpla con las fracciones para no trabajar con fracciones. ¿Por qué, profesor? Porque si trabajas con fracciones, se vuelve un poquito extensa la operación, ¿ya? Por ejemplo, si a ti el problema te dice la mitad de mi edad, a mi edad le colocaré un número que tenga mitad. ¿Y qué número tiene mitad? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 20. ¡Uy! Hay un montón. Pero se recomienda que siempre escojas el menor de todos ellos para que el trabajo sea pequeño, ¿no? Fácil de resolver. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer nosotros es darle un valor a mi edad. Yo le he puesto que mi edad es 2x. Ahora me dice la mitad de mi edad. La mitad de mi edad sería x. Aumentado, tú sabes que eso es más, en su triple. A ver, el triple de mi edad sería 3 por mi edad, ¿cierto? ¿Ya? Y eso debe ser igual ¿a qué? A 42. ¿Listo? Ya tienes tu ecuación. Ahora tienes que desarrollar este producto que te da 6x más x, te queda 7x igual a 42. Entre 7 aquí y entre 7 aquí, te queda que x vale 6, ¿cierto? Pero a ti te preguntan cuál es mi edad. Si x vale 6, mi edad recuerda que era 2x. Por lo tanto, diré que esto de acá vale 12. Y mi respuesta a la solución sería, tengo 12 años. ¿De acuerdo? Entonces, ten presente que cuando tengas fracciones, busca un número que cumpla con esas fracciones, pero de todos los números que existen, el menor de todos ellos, para que sea más sencillo. ¿Listo? Finalicemos la clase de hoy día con el ejemplo número 5, que aunque no es complicado, hay que entender bien algunas cosas. Mira, nos dice, el triple de un número disminuido en 16 es igual al doble del número aumentado en 23. El cuádruplo del número disminuido en 26 es... A ver, cuando hicimos la parte inicial de planteos, yo te dije que en algunos casos había coma y en algunos casos no. Si te percatas, en este caso no hay coma, no hay coma, no hay coma. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto de acá será la expresión usada con paréntesis, ¿de acuerdo? A ver, vamos a comenzar. Nos hablan de un número, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un número, creo que tú has escogido X, ¿no es cierto? Y te dice, el triple de un número disminuido en 16. A ver, comencemos. El triple de un número disminuido en 16. Sería, ¿no? El triple de, paréntesis, el número disminuido en 16. ¿Ya? Profesor, ¿por qué no lo pone separado? Recuerda, no hay coma aquí. Por eso debe estar junto. Es igual, ¿no es cierto? Es igual. ¿A qué es igual? Al doble del número aumentado de 23. Eso sería el doble de un número aumentado de 23. ¿Cierto? Ahora que ya tienes tu ecuación, podríamos encontrar cuánto vale x y responder la pregunta que nos pide. ¿Cierto? A ver, comenzamos. Acá vas a aplicar propiedad distributiva. ¿Sí, no? 3 por x, 3 por menos 16. 2 por x, 2 por más 23. Nos quedaría 3x menos 48 igual a 2x más 46. Recuerda que las x van a un lado y los números van de un lado, quedándonos la siguiente expresión, ¿cierto? Ahora, desarrollando, esta diferencia nos da x y esta suma nos da 94. Llegamos a la conclusión de que x vale 94. Pero a ti no te piden hallar el número, te dicen el cuádruplo del número disminuido en 26 es... Entonces, lo que nos piden a nosotros sería el cuádruplo ¿de qué cosa? Del número disminuido en 26. Eso nos daría por resultado esta diferencia 68. Y 4 veces 68 nos daría como resultado 272. Por lo tanto, nuestra respuesta a este problema sería 272. ¿Sí? Entonces, muchachos, ya vamos terminando con la clase de hoy día. ¿Sí? Espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Y no te olvides que nos vemos de 4 a 6. ¿De acuerdo? Se cuidan, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima clase.